Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la parte 5 de la nueva saga de videos del asistente virtual. En esta oportunidad vamos a continuar con esta miniserie que comenzamos en los anteriores dos videos, en donde lo que hicimos fue integrar a nuestro asistente virtual con la API de OpenAI y así darle la capacidad de poder pensar al asistente y poder responder cualquier pregunta que le hagamos como si fuera el propio ChatGPT, pero de una manera un poquito más programática y utilizando un framework llamado LangChain, que nos permite interactuar con estos grandes modelos de lenguaje de una manera bastante sencilla pero muy potente. Además de esto, lo que hicimos en la parte anterior fue tomar todas las respuestas del asistente virtual y crear una página de Notion con cada una de esas respuestas para así poder tener un lugar en donde se almacenen todo el contenido que el asistente va generando, cosa que nos viene muy bien para poder repasar las notas, estudiar o cualquier cosa que queramos con esas respuestas. Por lo que si quieren saber cómo hacer todo esto, pues ya saben a dónde ir, a los dos videos anteriores que están acá en el canal. Y en esta ocasión lo que haremos es continuar con esta pequeña miniserie que creamos dentro de la propia saga de videos. Y lo que haremos es algo muy interesante, ya que si ustedes vieron el anterior video, recordarán que les dije que LangChain nos da la posibilidad de poder conectar a nuestro sistema con distintas herramientas externas como motores de búsqueda, dándole la posibilidad al asistente virtual, o mejor dicho al modelo de lenguaje, a que pueda acceder a internet. Cosa que actualmente con el propio ChatGPT o con la propia API de OpenAI pues aún no es posible, al menos no de forma nativa. También en esta parte les voy a enseñar unos cuantos conceptos muy interesantes que tienen que ver con LangChain y con los grandes modelos de lenguaje. Así que todo eso se los voy a explicar a medida que hagamos el tutorial. Y nada, sin más que decir, ¡vamos allá! Y bueno, aquí estamos. Lo primero que vamos a hacer, ya saben, es abrir la terminal. Vamos a ejecutarla como administrador para dirigirnos a nuestro proyecto. En mi caso se llama Whisper Tutorial. Realmente no sé por qué le puse Whisper Tutorial. Creo que porque así empezó el primer video de esta nueva saga de videos. Vamos a abrir Visual Studio Code y vamos a comenzar. Bueno, realmente para recapitular un poquito, si ustedes recuerdan en el anterior video, lo que hicimos, como les dije, fue instalar LangChain, este framework que nos permite manipular los grandes modelos de lenguaje de una manera muy sencilla y crear aplicaciones bastante potentes en base a esos. Lo que hicimos concretamente fue crear esta clase que se llama LangBrain Assistant, que lo que nos permite es conectarnos a la API de OpenAI, concretamente al modelo GPT 3.5 Turbo, el cual nos permite interactuar como si fuera un propio chatbot con esta API y así poder hacerle distintas preguntas que nos devuelva distintas respuestas muy interesantes. Además de poder crear una integración con Notion para crear una página en base a una base de datos de páginas de Notion, que precisamente es la que pueden ver por aquí. En este caso le pusimos el nombre de Assistant Notes, ya que tenemos pues las dos páginas que creamos de ejemplo, cosa que está muy bien. Y bueno, eso en resumen fue lo que hicimos en las anteriores entregas de esta nueva saga. Y lo que haremos en esta ocasión es más o menos darle un lavado de cara a todo lo que hicimos anteriormente, porque nos va a servir para poder integrar con otras herramientas externas como motores de búsqueda. Pero bueno, vamos a ver cómo se hace eso. Muy bien, y para eso les voy a enseñar un concepto dentro del LangChain que es muy importante. Digamos que aquí viene la parte un poquito teórica antes de darle directamente al código dentro del tutorial, pero creo que es muy importante para que entiendan lo que van a aprender el día de hoy. Y para explicarles esto, aquí tengo un pequeño diagrama muy feo hecho al apuro en Paint, pero que yo creo que más o menos refleja lo que van a aprender ahora. Ok, resulta que dentro del mundo de los grandes modelos de lenguaje tenemos la posibilidad de hacer que el lenguaje de alguna manera pueda pensar antes de devolvernos la respuesta que queremos que nos devuelva. Es decir, que si nosotros le preguntamos algo, por ejemplo, a ChatGPT, como por ejemplo una operación matemática como ¿cuánto es 2 más 2? Por más sencillo que parezca, antes de decirles que nos devuelva la respuesta final, le podemos pedir que primero piense si la respuesta que él va a generar de esta operación matemática es correcta, entonces que nos devuelva. Si no es así, pues entonces que vuelva a pensar su respuesta y su procedimiento. Algo que en un principio es muy sencillo, ya que es más o menos como nosotros los seres humanos razonamos al momento de, pues, yo que sé, pensar cualquier cosa o dar alguna respuesta sobre un tema. Pero resulta que también hay otro paradigma dentro de este mundo, de igual manera del prompt engineering, que es el tema de actuar. Aparte de que el modelo de lenguaje pueda pensar su respuesta, que tome esa respuesta y que actúe en base a ella. Es decir, que si ChatGPT o cualquier otra tecnología tuviera acceso a herramientas externas, que de hecho ya tienen acceso, como por ejemplo los plugins de ChatGPT,
Pero si le damos una herramienta, entonces le vamos a pedir que también actúe en base a la respuesta que previamente ya pensó. Es decir, que si le pedimos algo un poquito más difícil dentro del prompt, por ejemplo, yo que sé, dime cuál es la última película ganadora del Oscar. Entonces, el modelo de lenguaje va primero a pensar cuál es la última película ganadora del Oscar, vamos a ser más específicos, del año 2023. Y como sabemos, muchos de los modelos, pues, su información es muy limitada a una cantidad de tiempo. Entonces, el modelo no va a tener la respuesta exacta de cuál es la última película del 2023 que ganó el Oscar. Por lo tanto, como no tiene esa información disponible, pero sí tiene una herramienta que es un motor de búsqueda en este caso, entonces lo que va a hacer es actuar e ir a ese motor de búsqueda, conectarse a esa API, porque también va a necesitar una API para conectarse a ese motor de búsqueda, y va a básicamente preguntar cuál fue la última película ganadora del Oscar de 2023. Entonces ahí sí que va a obtener la respuesta, y de esa manera nos va a devolver su respuesta final porque ya tiene una herramienta externa que le ayudó a poder definir cuál es la respuesta correcta. Entonces el modelo no solamente pensó, sino que también actuó en base a las herramientas que tenía disponible. Y todo esto es un framework que es bastante reciente, de hecho, en el mundo de los grandes modelos de lenguaje, que se llama React. Ojo, no confundir con el React, que es el framework de JavaScript que nos permite desarrollar aplicaciones web y aplicaciones móviles, y bueno, muchas cosas más, sino el React. De hecho, se escribe de esta forma, espero que lo estén viendo más o menos en pantalla. Y básicamente combina estos dos paradigmas, el hecho de razonar, de hecho, viene de reasoning, y también el de actuar, el de act, dentro del modelo de lenguaje. Y también, precisamente en LangChain, tenemos algo que es muy curioso, que son las cadenas. De hecho, precisamente es el nombre que tiene LangChain, ¿no? Chain, de cadena en inglés. Lo que podemos hacer es crear distintas cadenas dentro del sistema, en donde cada cadena básicamente es como una tarea específica que el modelo de lenguaje debe realizar. ¿Ok? Más adelante también lo van a entender mucho mejor cuando ya programemos, pero en este caso quiero que entiendan lo siguiente. Lo que vamos a hacer en este tutorial es crear dos cadenas, dos nodos dentro de esta cadena. El primero es el que se va a encargar de buscar información dentro del motor de búsqueda. O sea que el modelo de lenguaje no solamente va a tener su información limitada hasta cierta cantidad de tiempo, por ejemplo hasta el 2021, sino que además va a tener una herramienta que va a ser el motor de búsqueda que le va a permitir buscar cosas actualizadas dependiendo el caso de que pues no tenga esa información dentro de su cerebro, digámoslo así. Y el segundo nodo de esta cadena es un rol o una tarea que lo que va a hacer es que va a tomar toda la información, toda la respuesta que ella ha obtenido después de haber realizado su búsqueda en el motor de búsqueda, y va a resumirla en puntos clave, ¿ok? Y luego va a mandar esa información a Notion. Entonces lo vamos a explicar de esta manera. Digamos que llega un prompt del usuario, nosotros le preguntamos justamente eso, ¿cuál es la última película ganadora del Oscar 2023? Entonces, el modelo de lenguaje, como no tiene esa información por defecto dentro de su cabeza, porque su información es limitada a un tiempo, va a utilizar la herramienta que es el motor de búsqueda y que de hecho está primero dentro de la cadena, ya que en LangChain las cadenas se ejecutan secuencialmente una detrás de otra y en orden. Entonces va a entrar a la primera cadena, que es el motor de búsqueda, y esta herramienta, este motor de búsqueda, ya tiene por defecto definido un prompt, que de hecho lo podemos ver más adelante cuando programemos esta cosa, en donde básicamente lo que dice este prompt es que utilizando esta herramienta se conecte para que busque el prompt que le dio el usuario, en este caso cuál fue la última película ganadora del Oscar 2023. Entonces va a tomar todo ese prompt y se va a conectar a la API del motor de búsqueda. Entonces en la API le va a dar una respuesta actualizada porque es un motor de búsqueda. Y luego esa respuesta va a regresar de nuevo al modelo de lenguaje, y el modelo de lenguaje, en base al prompt inicial que se le dio, ya que dentro de este prompt está todo este tema de que primero razone, primero piense si es que la respuesta que tiene es la adecuada en base al prompt inicial que le dio el usuario, y que después de pensar actúe, es decir, que si la respuesta en verdad es la adecuada, entonces que vaya a la siguiente cadena, pero si no es la adecuada, si no fue suficiente la respuesta que le dio la API del motor de búsqueda, entonces que siga razonando y que vuelva a preguntar al motor de búsqueda. Por lo tanto, vamos a estar en un ciclo vicioso hasta que el motor de búsqueda le devuelva la respuesta adecuada a lo que el usuario le pidió. Justamente aquí puse estas dos decisiones, sí o no.
si esta respuesta no fue adecuada a la que le dio el motor de búsqueda, entonces que regrese a pensar el grande modelo de lenguaje y que le vuelva a pedir información al motor de búsqueda. Pero si al final sí fue adecuada la respuesta que le dio el motor de búsqueda, entonces que vaya a la siguiente cadena. Entonces esa respuesta que le dio el motor de búsqueda, aunque bueno, no es la respuesta en sí del motor de búsqueda, sino que la respuesta del motor de búsqueda fue pasada al modelo de lenguaje, y luego el modelo de lenguaje, digamos que dio su propia versión de lo que le respondió el motor de búsqueda. Y esa versión propia del modelo de lenguaje es la que se pasa a la siguiente cadena, que en este caso la denominaremos como un rol de resumidor, no sé cómo llamarlo, pero básicamente va a tomar esa respuesta, la va a resumir y la va a contener en distintos puntos clave. Bueno, en el caso de cuál es la última película ganadora del Oscar, creo que no es necesario que se resumen puntos clave, pero luego cuando le pidamos cosas más complejas, pues yo creo que sí es necesario. Pero digamos que en este caso necesitamos que nos resuma algo en puntos clave. Entonces este rol lo que va a hacer es precisamente eso. Va a tener un template, un prompt template, que lo que va a hacer es resumir la información que le pasó el motor de búsqueda en puntos clave. Pero su respuesta nos va a devolver en un formato que nosotros creamos, que en este caso va a ser JSON. Si recuerdan, en la anterior parte de esta miniserie, lo que hacemos es que el modelo de lenguaje nos devuelva la respuesta en un formato que era un diccionario de Python, para posteriormente guardar esa información dentro de la página de Notion. En este caso vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero un poquito más complejo, ya que vamos a utilizar un esquema que nos permita precisamente verificar que la respuesta del modelo de lenguaje está en el formato que queremos. Entonces, en este caso, como tenemos el formato en JSON, entonces podemos ya guardar la información en Notion. Y de esa manera tenemos una pequeña cadena secuencial que lo que hace, en resumen, primero es buscar información dentro del motor de búsqueda, y lo va a hacer hasta que la respuesta final que le dé el motor de búsqueda sea la adecuada en base al prompt inicial dado por el usuario, y luego esa respuesta va a ser pasada a la segunda cadena, al segundo nodo, que es el que se va a encargar de resumir esa respuesta y condensarla en puntos clave para posteriormente guardarla en una página de Notion. Y listo, ese es el funcionamiento que vamos a agregar el día de hoy en nuestro asistente virtual. Sé que quizá al inicio puede sonar un poco confuso, pero ya van a ver que cuando lo programemos va a ser mucho más sencillo de entender. Así que bueno, vamos a ello. Ok, lo primero que vamos a hacer es modificar nuestro template que tenemos aquí, que si recuerdan lo que hace es como que darle un rol al asistente virtual de que responda a cualquier pregunta y que también nos devuelva su respuesta en formato de un diccionario de Python, precisamente aquí. Lo que vamos a hacer es borrar esto de aquí y vamos a pegar esto que ya lo tenía copiado, ya que es un poquito largo, pero vamos a leerlo. Primero, esta es una variable que dice summary role template, que es precisamente este prompt que va a tener el rol de resumir cualquier cosa que le venga como un output. Ya vamos a entender esto un poquito mejor. Ok, vamos a leer lo que dice. Dice: eres alguien que es capaz de resumir cualquier tipo de texto, por más complejo que este sea. Resume el siguiente texto en puntos clave en mayúscula para darle más énfasis de que eso es lo importante, eso es lo que queremos. ¿Qué consideres importante? Recuerda incluir saltos de línea en cada punto y hazlo de la mejor manera posible, y tradúcelo al español de ser necesario. Aquí tienes el texto y dentro de unas llaves ponemos output, que ya van a ver más adelante que es una variable que luego se va a inyectar dentro de este template, o bueno, dentro de este prompt, mejor dicho. Luego dice: regresa tu respuesta en un formato JSON con dos claves, title y content, siendo title el nombre del input que recibiste y content el resumen que generaste con los puntos clave. Toma el siguiente ejemplo de formato y otra vez, entre llaves ponemos algo llamado format instructions. Ok, ¿qué está pasando aquí? Básicamente este es un template de un prompt que le dice al asistente que va a resumir cualquier cosa que le venga y que esté dentro de la variable de output. Al momento de ejecutarse esta pieza de código, la variable output se va a llenar con la respuesta que le haya dado el motor de búsqueda, que es la primera parte de la cadena. Y es más, por eso le ponemos output y no input, porque realmente output es la salida que tiene la primera parte de la cadena, o lo que está antes de esta cadena de aquí. O bueno, esto aún no es una cadena, pero va a ser parte de la última cadena de nuestra cadena secuencial dentro del LangChain, ¿ok? Ya de nuevo lo van a entender mejor un poquito más adelante. Luego, esto de format instructions es otra variable que también cuando se ejecute esto se va a llenar con el formato que queramos que tenga la respuesta de este template. Y este formato lo vamos a construir con algo que ya tiene el LangChain, que se llama esquemas,
que ya lo vamos a ver más adelante para que lo entiendan mejor. Pero básicamente dentro del módulo de templates, en templates.py, vamos a escribir este template que está aquí, ¿vale? Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es que dentro también de aquí de la carpeta de módulos vamos a crear otra carpeta que se va a llamar roles. Vamos a ponerle roles templates, y les voy a explicar qué onda con esto. Y dentro de esa carpeta vamos a crear un archivo que tenga el mismo nombre, .py, en donde vamos a importar from models básicamente el template que acabamos de crear. Vamos a importar el summary, a ver si lo escribo bien, claro, el summary role template. Y aquí les voy a explicar esto de aquí, que es un diccionario que en un principio solamente va a tener un rol, pero está pensado para que en futuras entregas de esta saga tenga más roles. Pero ¿qué onda con este diccionario? Básicamente lo que tiene son 3 parámetros o 3 claves: el nombre del rol, la descripción del rol y el template del prompt. En este caso, este diccionario lo que nos va a ayudar más adelante es, simplemente por simplicidad, poder recorrer los distintos roles que en un futuro tenga nuestro asistente virtual, o las distintas funciones que tenga el asistente virtual. Imagínense que el asistente no solamente tiene de momento la función de saberlo todo, sino también la función de poder escribir cuentos, por poner un ejemplo, y queremos que uno de los roles sea el hecho de que cree títulos de cuentos que sean súper atractivos, cosas por el estilo. Entonces cada uno de esos roles, cada una de esas funciones, podemos ir agregándolas dentro de este diccionario que en un principio primero solamente es un objeto o es un diccionario como tal, pero luego lo vamos a convertir en una lista de diccionarios. Entonces, como nombre vamos a ponerle simplemente summary, como description vamos a poner algo como excelente para resumir cualquier texto por más complejo que sea, y como prompt template vamos a, por supuesto, poner el summary role template que creamos hace un momento. Guardamos esto de aquí y ahora nos vamos a nuestra clase de LangChain Brain Assistant para hacer lo siguiente. Ok, para lograr conectar el motor de búsqueda a nuestro asistente de LangChain, lo que necesitamos es utilizar algo que se llama agentes y herramientas dentro de este framework. Ya, se estarán preguntando qué es esto de un agente. Pues si nos vamos a la documentación de LangChain, que está aquí, ya lo saben, está abajo en la descripción, veremos que un agente no es más que esa pequeña pieza de código que se encarga de conectarse con las herramientas que le demos a LangChain y hace todo este proceso de pensar si es que la respuesta que le dio a la herramienta es correcta, y si no, pues continuar preguntándole. Y de hecho también podemos definir un conjunto de varias herramientas. En este video solamente vamos a utilizar una, pero podemos utilizar varias, incluso que tengan distintos fines específicos, y en base al prompt inicial que le demos, entonces lo que hace esta agente es decidir cuál herramienta utilizar. Digamos que dentro del conjunto de herramientas, aparte del motor de búsqueda, también tenemos un motor de búsqueda pero de temas científicos, matemáticos o de lo que sea, y supongamos que queremos que nos explique el teorema de Pitágoras, por poner un nombre. Entonces este agente, como tiene dos herramientas, está la capacidad de decidir cuál herramienta utilizar, y como lo que le estamos preguntando técnicamente es algo que entra dentro del campo de las matemáticas y tiene un motor de búsqueda de matemáticas, entonces va a irse por esa herramienta y va a utilizarla para poder generar la respuesta final, en lugar de utilizar, por ejemplo, el motor de búsqueda general, cosa que está muy bien. Entonces básicamente esto es un agente que tiene la capacidad de poder decidir qué herramientas utilizar en base al prompt que le pasemos en un inicio. Y si quieren conocer un poquito más sobre el tema de los agentes, ya saben, la documentación está abajo. Y las herramientas pues no son más que eso, son distintas integraciones que ya tiene LangChain por defecto, con una gran cantidad de APIs y herramientas muy interesantes. Como pueden ver, si nos vamos aquí a la parte de integraciones, vemos todas las integraciones que tiene LangChain ya por defecto. Incluso hay una muy interesante que es la del último, que es Zapier. Si no conocen qué es Zapier, es una plataforma que nos permite automatizar una gran cantidad de procesos. Uno de ellos, por ejemplo, es el envío de correos electrónicos, y de momento creo que tiene esa integración en fase beta. No estoy seguro si ya es 100% funcional y oficial, pero estoy pensando también en traerla como una parte de la entrega del asistente virtual, ya que es una de las funciones más interesantes que tiene, el hecho de poder automatizar una gran cantidad de herramientas, aplicaciones, simplemente pues utilizando nuestra voz y diferentes textos que le hagamos en base a lo que queramos. Pero bueno, esta es una integración que ya veremos más adelante. En el día de hoy vamos a utilizar esta integración que es la de Server API.
que es como una abstracción de la API del motor de búsqueda de Google, que nos permite trabajar con ella de manera muy sencilla. Entonces, dentro de los imports vamos a importar este también, que lo voy a pegar. Dentro de LangChain.agents vamos a importar LowTools para cargar las herramientas que vamos a utilizar en este caso. Y aquí fuera de la clase vamos a crear una variable que se va a llamar tools igual a LowTools, y vamos aquí a cargar como una lista todas las herramientas que queramos, y es tan fácil como ponerlo como un string. En este caso simplemente vamos a poner Google-Serper de esta forma, y luego vamos a poner el LLM que vamos a utilizar, que en este caso vamos a copiar o vamos a cambiar esto acá arriba, y de hecho esto lo vamos a cambiar, ya no se va a llamar chat sino LLM, el modelo de lenguaje que estamos utilizando, que es el chat OpenAI, y esto lo ponemos igual a el LLM. ¿Ok? Básicamente lo que estamos haciendo aquí es crear una lista de herramientas que vamos a utilizar, de las herramientas que ya están dentro de LangChain, y el modelo de lenguaje que queremos que manipulen esas herramientas. Pero para que todo esto funcione necesitamos la API Key de Google Serper, y para ello nos vamos a esta página que también estará abajo en la descripción, que es serper.dev. Aquí dice que es la API de Google Search más rápida y barata de todo el mundo, cosa que bueno, no sé si sea verdad, pero lo que sí es verdad es que tenemos 2500 búsquedas gratuitas antes de que se nos agoten y tener que poner la tarjeta de crédito, y bueno, ustedes ya lo saben. Yo creo que para este tema experimental, para este proyecto, está más que bien estas 2500 búsquedas gratuitas. Y bueno, primero debemos crearnos una cuenta, y para ello bueno, podemos darle clic aquí, y aquí sí que tenemos que crear una cuenta desde cero. No podemos utilizar un proveedor externo como Google, pero es muy rápido. Simplemente ponemos nuestro nombre completo, nuestro correo y nuestra contraseña. Lo que es importante que después de esto les va a pedir que verifiquen su correo electrónico y su número de teléfono para que verifiquen que ustedes son las personas que van a utilizar la API Key. Y bueno, considero que esto es muy importante para evitar que se creen multicuentas y bueno, utilizar un montón de API Keys cuando se les acaben los créditos de una. Pero bueno, esto es muy sencillo, ya lo saben, simplemente lo tienen que hacer. Y una vez que ya tengan acceso al dashboard de Serper, simplemente se van a API Key y aquí la copian. Una vez que la copian, se van al archivo .env que creamos anteriormente y creamos una nueva constante que se va a llamar Serper API Key. De esta forma, y pegamos nuestra API Key. Es muy importante que se llame exactamente así para que LangChain pueda identificar la API Key de Serper. Ok, ahora lo que vamos a hacer es importar también el diccionario que creamos anteriormente, que es del role templates. Vamos a poner from models.roletemplates.roles-templates. Vamos a importar a los roles templates. Y lo que vamos a hacer es modificar un poco la clase de LangBrain Assistant. Vamos a crear primero un método que lo que se va a encargar es de crear una cadena. Vamos a poner create chain de esta forma, self. Y primero vamos a acceder al prompt template del diccionario este que acabamos de importar. Lo que vamos a poner prompt-template igual a roles-templates. Vamos a poner aquí un get para obtener la clave de prompt template de esta forma. Recuerden que esto nos va a dar el template que creamos, este de aquí precisamente. Y otro módulo que vamos a importar dentro de LangChain es precisamente el de prompt template. Dentro de LangChain.prompts vamos a importar a prompt template, este de aquí, donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí un prompt definitivo, digámoslo, con precisamente esta clave. Esta clase prompt template, abrimos paréntesis, en donde vamos a necesitar tres atributos. Primero, el template que queremos crear, o el string desde el cual queremos crear un template, que en este caso va a ser el que acabamos de obtener dentro de este diccionario de roles templates, que es el de prompt template. Luego, esta parte es muy importante, ya que vamos a definir una serie de input variables que va a contener este prompt template. En este caso vamos a poner una lista y dentro vamos a poner el nombre de la input variable, que es un poco contradictorio ya que la input variable se llama output. Pero esto es precisamente porque ya les dije anteriormente que el input de esta cadena va a ser el output de la primera que ya vamos a crear, que es la que se encarga de devolvernos la respuesta del motor de búsqueda. Y el tercer parámetro se los voy a enseñar más adelante cuando veamos otro concepto, así que de momento vamos a dejarlo ahí. Y ahora vamos a importar esto de acá. Vamos a decir que from, bueno, de hecho lo voy a poner acá arriba, from langchain.chains cadenas, vamos a importar a LLM
chain para crear una cadena de LangChain. Entonces vamos aquí abajo, al final del método vamos a retornar un objeto que va a ser básicamente una cadena de LangChain, la cual necesita al menos dos parámetros, que primero es el LLM, que es en este caso el chat OpenAI, y el prompt con el cual vamos a crear esta cadena, que en este caso es precisamente el prompt, ¿ok? Por lo tanto, este método de aquí lo que hace, recapitulando, es obtener el role template del objeto este que acabamos de crear anteriormente, bueno, del diccionario que creamos anteriormente, que tiene precisamente este template de aquí. Luego lo que hace es crear un template en sí, un objeto de tipo prompt template con este string, con este template que creamos anteriormente, y además definimos la variable de entrada que va a tener este template, que en este caso se llama output, para finalmente retornar la cadena o el objeto de tipo cadena con el LLM y el prompt que creamos justamente aquí. Listo. Ahora vamos a definir otro método que en cambio se va a encargar de crear un agente. Vamos a poner aquí un create agent con self, dos puntos, y antes de continuar dentro del import este de agents, vamos aquí a poner una coma y vamos a importar initialize agent, ¿ok? Y este método simplemente va a retornar un initialize agent con unos paréntesis, en donde va a requerir unos cuantos parámetros. Primero, las herramientas a las cuales va a tener acceso este agente, que en este caso es solamente una herramienta, que es esta de aquí, la de Google Server. Luego vamos a decirle que va a utilizar el LLM de chat OpenAI. Le vamos a decir qué tipo de agente queremos utilizar, y para ello vamos a importar otra cosa. Vamos aquí dentro de initialize agent, vamos a importar a agent type, y le vamos a decir que el tipo de agente que queremos utilizar se llama 0-shot-react-description, ¿ok? Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es que va a utilizar el framework React que les comenté al inicio de este tutorial para poder seguir todo este proceso de pensar lo que va a utilizar, la herramienta que va a utilizar, decidir si la respuesta que tuvo la herramienta es correcta, y si no, pues continuar el proceso y así. Básicamente el proceso de React que ya les expliqué hace un momento. Y finalmente vamos a poner algo que es otro parámetro, que es el verbose, y en este caso lo vamos a poner en true. Y esto lo que nos va a mostrar es que en la consola nos va a decir todo el proceso que sigue la gente o que sigue el modelo para poder obtener la respuesta definitiva que nos va a devolver al final. Aquí me olvidé una coma. De esa manera tenemos estos métodos creados y no necesitamos nada más. Ahora vamos a cambiar bastante el método de chat, ya que vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a definir a nuestro agente con los métodos que acabamos de crear, en este caso el create agent, y luego vamos a definir a nuestra cadena con el otro método que creamos, que es el create chain, ¿ok? Y luego lo que vamos a crear es una cadena secuencial, que es la cadena más simple que tenemos dentro de LangChain, que es la que se encarga de simplemente recorrer la lista de cadenas que tengamos en orden, eso sí, y ejecutar cada una de sus tareas para así que la respuesta de una cadena sea la entrada de la siguiente, y así sucesivamente. Para esto, dentro del import de los chains, vamos a importar también a simple sequential chain de esta forma, y vamos a crear una variable que se va a llamar overall chain igual a simple sequential chain, vamos a abrir paréntesis, en donde simplemente vamos a declarar las cadenas que queremos que la gente tenga o que el modelo tenga, que primero va a ser el agente y luego va a ser la cadena en sí que creamos al inicio. Por lo tanto, la respuesta del agente va a ser la entrada de la cadena, ¿ok? Eso ténganlo muy presente. ¿Y qué les parece si también ponemos un verbose igual a true para poder ir viendo lo que pasa dentro de este agente o dentro del programa? Finalmente vamos a crear otra variable que se va a llamar response igual a overall chain.run para que corra esta cadena con el user text de arriba. Que bueno, aquí ya no se va a llamar user text de hecho, sino que se va a llamar input, y ya les voy a explicar por qué se va a llamar input. Básicamente, aquí me falta una coma, se va a llamar input porque el propio template del agente tiene una variable que también se llama input. Entonces, para evitar inconvenientes con nombres de variables, vamos a llamarle el input, que es básicamente el prompt el inicial del usuario,
con ese mismo nombre para que este sea pasado o inyectado a la gente cuando empiece todo este flujo de la cadena, ¿ok? Ya que simplemente tendríamos que retornar response. Y listo, pero no tan listo, porque lo que va a hacer este método es que nos va a devolver, sí, la respuesta que obtiene al final, pero como les dije, lo que queremos es que nos devuelva esta respuesta en formato de JSON. De hecho, le dijimos en el template aquí que nos devuelva la respuesta en formato de JSON con esta variable, pero esta variable aún no la creamos, y es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Para crear un formato en específico que tenga la respuesta, necesitamos crear un esquema de LangChain, y para ello vamos a crear dentro del módulo una nueva carpeta que se va a llamar esquemas. Y dentro de este esquemas vamos a hacer un primer archivo que se va a llamar brain esquema, que va a ser como que el esquema propio de este rol, digámoslo, del saberlo todo, .py. Y aquí vamos a utilizar algo que se llama parsers dentro de LangChain. Y un parser no es más que una pieza de código que se encarga de transformar una respuesta en un formato en otro formato. En este caso, una respuesta en un formato de un texto plano se va a encargar de transformarlo en un formato de JSON. Así de sencillo. Y para ello vamos a crear, o vamos a importar, mejor dicho, a langchain.outputParsers y vamos a importar a nuestro response esquema de esta forma. Entonces vamos a crear un pequeño esquema para cada una de las claves que tenga nuestro formato de JSON. Y si recuerdan, nuestro formato JSON tiene solamente dos claves, que son el título y el contenido de la respuesta. Entonces vamos a poner aquí una variable que se va a llamar title igual a, y utilizando esta clase response schema abrimos paréntesis, vamos a hacer esto y le vamos a poner un nombre que básicamente va a ser el nombre de la clave que va a estar dentro del JSON, que se va a llamar title precisamente, coma, y luego una descripción. Esta descripción le va a decir qué rol o de qué se trata esta clave title dentro del formato JSON. En este caso vamos a poner que este es el título del input pasado posteriormente como parámetro. Recuerden que aquí le estoy llamando input realmente a la variable que se llama output. Sé que es un poco confuso, pero espero que más o menos tengan la idea de lo que se trata esto. Luego vamos a crear el esquema para el content igual a el response schema, abrimos paréntesis, también le ponemos un nombre que se va a llamar pues content, y la descripción va a ser el contenido de la respuesta. Pero vamos a ser más específicos, vamos a poner en puntos clave. Y aquí, de hecho, para ser aún más específicos de la respuesta que queramos tener, vamos a abrir un slash, bueno, un backslash mejor dicho, y ponemos generado por el LLM. Aquí ponemos dos puntos, ponemos otro backslash. Bueno, antes de eso, vamos a poner aquí, por ejemplo, ahí sí un backslash. Vamos a poner 1.1. Luego aquí vamos a poner un salto de línea poniendo un backslash n, 2 punto, y ponemos punto 2. Y así de alguna manera el modelo de lenguaje ya sabe cuál va a ser la respuesta deseada que queremos obtener. Ok, guardamos todo esto y finalmente vamos a juntar todos estos pequeños esquemas dentro de una variable que se llama response schema igual a, o llamémosle esquemas en plural, y como una lista simplemente vamos a juntar a title y a content y nada más. Y esto aquí es lo que vamos a importar ahora dentro de la clase de el LangBrain Assistant, ¿ok? Bueno, from models.schemas.brainSchema vamos a importar a nuestro response schemas. Y vamos a construir nuestro format instruction, creo que se llamaba esa variable, ¿verdad? Format instruction, sí, de la siguiente manera, ¿vale? Primero vamos a importar del propio LangChain, vamos a hacerlo aquí arriba para tener todos los imports de LangChain. From LangChain vamos a importar dentro de output parsers, importamos algo que se llama structure output parser, y aquí abajito abajito del tools, primero vamos a crear un objeto de tipo output parser, de esta manera igual a structure output parser from response schemas, que básicamente va a tomar al response schemas, a la lista que creamos hace un momento, y va a construir un objeto de tipo structure output parser en base a esa lista, para luego ahora sí crear a la variable de format instructions igual a output parser .get
format instructions. Ok. Entonces lo que está haciendo toda esta porción de código es simplemente construir este formato JSON que queremos que tenga la respuesta final del LLM. Y ese formato JSON, que va a ser como que el ejemplo que queremos que tenga la respuesta, posteriormente la va a inyectar a este template en base a esta variable de acá. ¿Ok? Es precisamente que antes de esta variable ponemos que este texto que dice toma el siguiente ejemplo de formato, porque es precisamente como se va a mostrar el ejemplo de la respuesta que queremos obtener. Pero para que esto funcione, aquí dentro del program template de este método nos falta un último parámetro que se llama partial variables, y eso es igual a un diccionario que va a tener el nombre de la variable que pusimos en el template, que es format instructions, a format instructions de acá arriba. Y ok, finalmente, ahora sí, esto es lo último. Dentro del return que tiene chat, necesitamos parsear esta respuesta. Y aquí es donde llamamos a outputParser.parse y parseamos a la respuesta response. De esta forma, este método ahora sí que nos va a devolver la respuesta en formato JSON, que es al final lo que queremos. Y listo, creo que aquí no tenemos que hacer nada más. Esto, bueno, como pueden ver ya no lo necesitamos, pero lo vamos a comentar por si acaso en un futuro sí que nos haga falta. Y una última cosa que voy a hacer es importar a LangChain, así a nivel general, ya que voy a utilizar algo que tiene LangChain, que es un debugger. Entonces ponemos .debug igual a true al final de todas estas otras declaraciones, pero antes de crear la clase, para que veamos a detalle cada uno de los pasos que hace el modelo de lenguaje antes de devolvernos la respuesta final. Van a ver que es mucha información, demasiada, pero les voy a más o menos explicar los puntos más importantes para que ustedes lo entiendan. Y ya está, del lado de ¿cómo se llamaba? El Brain. Sí, este archivo Brain, que es el que llama todo este tema de LangChain y de Notion. Creo que no tenemos que hacer absolutamente nada porque al final lo que tenemos... de hecho sí tenemos que hacer algo. Como recuerdan, el anterior video nos devolvía la respuesta en un formato diccionario de Python y utilizábamos eval para convertir esa respuesta, que en un inicio es un string, en ahora sí un diccionario de Python como tal. Pero aquí ya no hace falta, porque ya el diccionario de Python técnicamente ya está hecho, aunque en un principio es un formato JSON, pero luego al ejecutarse o al compilarse dentro del lenguaje, pues ya se convierte en un diccionario de Python como tal. Por lo tanto, esto de aquí ya no hace falta, simplemente ponemos return response y nada más. Entonces ya tendríamos el title, el content y no haría falta nada más. Sí, creo que no. Pero bueno, entonces vamos a ejecutar a nuestro asistente. Vamos a ejecutar al asistente. Si hay algún error, ya saben, lo solucionamos. Primero vamos a activar el entorno virtual, porque creo que no lo activé al inicio del video. Ya saben, con este comando /vmscripts_activate y le damos a python assistant.py. Estoy pensando si es que no me olvido algo antes de ejecutarlo, pero bueno, ya si me olvido algo. Sí, ya me acordé. Vamos a entrar un ratito al keywords, este otro diccionario que básicamente nos verifica que lo que el usuario, la primera palabra que el usuario dice esté dentro de el diccionario de palabras claves aceptados por el asistente. Y vamos a borrar este modo para solamente dejar sábelo todo. ¿Ok? Esto lo hago porque estuve probando antes el asistente. Por alguna razón no reconoce ahora la palabra modo, sábelo todo correctamente, pero sí reconoce la palabra sábelo todo. Así que lo vamos a dejar ahí. Bueno, esto háganlo si ustedes también pusieron este mismo nombre, pues si pusieron otro, pues no hace falta realmente. Y ahora sí, recuerden que el punto de entrada del asistente es este de aquí, es assistant.py. Y ahora sí, le damos al enter y esperar que todo salga bien. Vale, tenemos un primer error que tiene que ver básicamente con algo que borramos y ya no existe, que es precisamente este brain template. Recuerden que ya le cambiamos el nombre, ahora se llama summary role template o algo así. Entonces ese import ya no debe estar ahí. Vamos a volver a ejecutarlo. Entra en modo sábelo todo. Hola, bienvenido al modo sábelo todo. Hazme cualquier pregunta que necesites.
Dime cuáles son las tendencias en tecnología del año 2023 y cómo puedo yo aprender sobre esas tendencias para encontrar un trabajo en la industria del software. Ok, y como pueden ver, aquí está apareciendo una gran cantidad de cosas, pero vamos a intentar condensarlas en muy poco tiempo. Creo que de momento no está dando ningún error, pero ya vamos a ver al final de la ejecución. Vale, primero, ¿qué está pasando aquí? Si nos damos cuenta, en color verde nos está dando una serie de indicativos de cuándo empieza la cadena y luego cuándo termina. Uno ahí, Machine Learning, Automation, Blockchain. Vale, si nos damos cuenta parece que funcionó de cierta forma. Me dio cuáles son las tendencias de tecnología del 2023, aunque no me dijo cómo puedo hacer yo para aprender sobre ellas. Pero bueno, ya vamos a refinar. Y otra cosa es que me dio la respuesta en inglés cuando yo lo quería en español. Pero también ya vamos a ver qué onda con eso. Primero vamos a verificar también que aquí en Assistant Notes efectivamente se haya creado la página con lo que consultamos. Pero bueno, vamos primero por partes, ¿ok? Primero les voy a explicar el proceso que hace el asistente virtual o el modelo de lenguaje para darnos la respuesta final. Aquí está iniciando la cadena y tenemos el input, que es lo que le decimos en un inicio. Dime cuáles son las tendencias de tecnología del 2023 y cómo puedo yo aprender sobre esas tendencias para encontrar trabajo en la industria del software. Luego, una vez que ya tiene el input, lo que hace es enviarlo al modelo de lenguaje y en base a lo que tiene el modelo de lenguaje, en base a la primera cadena, va a definir si utilizar una herramienta o no. En este caso, como creamos un objeto de tipo agent, o sea, un agente, si nos damos cuenta, este es el prompt que tiene el agente. Dice, responde las siguientes preguntas lo mejor que puedas. Tienes acceso a las siguientes herramientas. De aquí luego lista el listado de herramientas que le definimos. En este caso solamente tiene una, que es el Google Server. Una herramienta de bajo costo para realizar búsquedas en el Google Search. Es útil cuando necesitamos respuestas a preguntas actuales y el input debe ser una query de búsqueda. Utiliza el siguiente formato, pregunta, el input de la pregunta a la cual debes responder. Luego aquí dice algo de thought, un pensamiento, es decir, dice, debes pensar siempre qué hacer. Y luego tenemos una acción, que es la acción que va a tomar y debe ser una que tenga que ver con la API del Google Server. Luego tiene algo que se llama Action Input, que es el input de la acción. Luego tiene Observation, que es el resultado de la acción. Y por último, la respuesta final, que es la respuesta final definitiva en base a lo que haya obtenido de la acción que realizó, que en este caso es la búsqueda de Google. Y si nos damos cuenta, la pregunta en sí es dime cuáles son las tendencias de tecnología y cómo puedo encontrar yo trabajo en base a esas tendencias. Ok, básicamente este es el prompt que tiene todo lo necesario para que el asistente, para que el modelo de lenguaje pueda decidir qué herramienta utilizar y además qué pensamientos tomar en base a la respuesta que le den esas herramientas. Si es que continúa indagando en las herramientas o devuelve la respuesta final o pasa a la siguiente cadena. Luego, aquí pasa algo muy interesante porque si nos damos cuenta dice, digamos que el primer paso, el primer pensamiento que tiene el modelo es, necesito traducir la pregunta en inglés para entender, ya que en un inicio la pregunta está en español. Y esto, bueno, es un prompt que está en inglés y funciona en inglés, entonces tiene que traducir la respuesta o la pregunta primero a ese idioma. Luego, una vez que ya lo haya traducido, la traducción es básicamente esta. What are the technology trends for 2023 and how can you learn about them to find a job software industry? Ese va a ser el input que le va a pasar a la API de Google Server. Aquí hay otra cosa interesante, ya que también tenemos los tokens que estamos utilizando en cada una de esas iteraciones. Tenemos el prompt tokens, que es 193, completion tokens, 46, el total tokens, que es 239, que es el prompt, básicamente es el prompt que le decimos nosotros, y el completion tokens es el que genera el asistente o el modelo de lenguaje en este caso. Eso es para tener más o menos información de cuántos tokens estamos utilizando en cada una de las preguntas que le hacemos al asistente. Luego, una vez que ya tiene el input que pasarle a la herramienta, aquí tenemos algo que dice tool end, que es la respuesta inicial que nos da la herramienta. Y es básicamente lo que encontró en la búsqueda de Google. Y aquí a grandes rasgos lo que parece es que nos está devolviendo los trends en tecnología que hay para este 2023, que son AI, Machine Learning, automatización, y en fin, diferentes tendencias que ya sabemos que más o menos cuáles son las que están actualmente en este año.
Entonces, una vez que ya tenga la respuesta de la API, el propio modelo de lenguaje va a generar su respuesta en base a lo que obtuvo de la API. Y es básicamente algo que es muy natural, ¿no? Porque también nosotros los seres humanos, cuando buscamos algo en internet y no sabemos, vemos información textual que nos devuelve internet, pero nosotros mismos interpretamos esa información para condensarla dentro de nuestro pensamiento. Y es justamente lo que hace el propio asistente virtual. Aquí está la respuesta propia del asistente virtual que dice: There are several technologies trends for 2023, incluido AI, Machine Learning, Automation, Blockchain y Augmented Reality. Pero luego dice que necesito realizar más búsquedas sobre las tendencias para entenderlas mejor, cosa que se me hace curioso. Y básicamente el siguiente pensamiento que tiene es: ¿cómo puedo yo aprender de esas tendencias en tecnología? Entonces lo que hace ahora es: ¿cómo yo puedo aprender sobre las tendencias de tecnología de 2023? Y aquí la búsqueda que tenemos realmente, por lo que estoy viendo, no es muy convincente o no tiene mucho que ver con el input inicial. Simplemente nos siguen dando las tendencias de tecnología que hay actualmente, y es por ello que al final la respuesta definitiva del asistente virtual pues realmente no tiene mucho que ver con el input inicial que le dimos. Sin embargo, es interesante ver como uno de los pensamientos que tiene el asistente en base al resultado de la API es que hay varios recursos disponibles en internet para aprender sobre estas tecnologías, incluyendo artículos de expertos, reportes de compañías como Gartner y Deloitte y cursos en línea. Pero necesita indagar más sobre esos recursos para encontrar la mejor respuesta. Luego su pregunta siguiente es: ¿cuáles son los mejores recursos para aprender sobre tecnología, sobre las tendencias de tecnología en el 2023? Y bueno, el hecho es que así sigue una serie de pensamientos hasta el punto de encontrar la mejor respuesta definitiva que nos pueda dar. Sin embargo, parece que en algún punto lo que le devuelve la API pues no es precisamente lo que queríamos. Simplemente nos devuelve las tendencias en tecnología de 2023, pero no cómo podemos aprender sobre ellas. Pero bueno, algo es algo. De nuevo, esto no es perfecto, pero al menos nos da una idea de cómo funciona y cómo podemos refinarlo. Así que para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí de nuevo al template. Bueno, aunque de hecho el template ya tiene tradúcelo al español de ser necesario. Qué curioso. Porque técnicamente el output de la gente de la API pues sí que fue pasado dentro del template, pero por alguna razón no lo tradujo. Vamos a escribirlo de una mejor manera. ¿Qué tal si ponemos aquí vamos a ponerle mayúscula y traduce el texto al español? Y también vamos a ponerlo en mayúscula, simplemente para hacer énfasis en esto de ser necesario. Bueno, vamos a ponerlo directamente así, sin de ser necesario, y traduce el texto al español y punto. Ok, creo que no hace falta nada más. Para que la consola ya no nos devuelva tantas cosas raras, esto vamos a descomentarlo, el debug, pero los verbose vamos a dejarlos como están. Y vamos a volver a ejecutar esto de acá. A ver si ahora tenemos un poquito más de suerte. Entra en modo sábelo todo. Hola, bienvenido al modo sábelo todo. Hazme cualquier pregunta que necesites. Dime cuáles son las tendencias de tecnología del año 2023 y cómo puedo aprender sobre esas tendencias para encontrar un trabajo en la industria del software. Vale, ahora si nos damos cuenta, lo que vemos en consola es un poquito más resumido, porque ya no está el modo debug, ya tiene un montón de cosas. Sin embargo, igual nos da una idea de lo que está pasando aquí, que es precisamente lo mismo que veíamos antes, pero menos detallado. Dice: necesito encontrar información sobre las tendencias de tecnología en 2023 y cómo aprender de ellas para encontrar un trabajo en la industria del software. Luego, dentro del Action Input, si nos damos cuenta, bueno, primero del Action es que va a utilizar la API de Google Server. El Action Input es precisamente este query, las tendencias de tecnología en 2023 y cómo puedo aprender de ellas para encontrar un trabajo en la industria del software. La observación es la respuesta de la API. Aquí, por lo que puedo ver, es que nos está listando algunas de las tendencias que están disponibles en el 2023, pero tampoco estoy viendo mucho lo que puedo hacer yo para poder aprender sobre ellas. Sin embargo, aquí el pensamiento que tiene es que hay distintos, lo mismo que vimos antes, distintas tendencias en el 2023, pero tiene que seguir buscando cómo puedo yo aprender de ellas para encontrar un trabajo. Luego dice: ¿cómo puedo aprender sobre AI, blockchain y Web3 para trabajos en la industria del software? La respuesta de la API, si nos damos cuenta, la observación. De nuevo, el pensamiento en base a esa observación
Y finalmente ya nos da una respuesta un poquito mejor, aunque bueno, tuvimos un error, por eso no escuchamos la respuesta final. Básicamente nos dice: los principales avances en tecnología para 2023 incluyen AI, blockchain y web 3.0. Para conocer esos avances y las oportunidades de trabajo en la industria del software, se pueden utilizar recursos como cursos en línea, libros y artículos. Es importante adquirir habilidades de áreas como la arquitectura de blockchain, la criptografía, las estructuras de datos, los contratos inteligentes y el desarrollo web. Ok, parece que tuvimos un error dentro de la respuesta del JSON. No estoy muy seguro por qué, porque al menos lo que veo aquí se ve bastante bien. Pero bueno, al menos ya nos tradujo la respuesta final al español, cosa que está muy bien. Bueno, realmente no sé qué está pasando, por qué me está dando ese error. Parece que al devolvernos el JSON del modelo de lenguaje no se puede parsear en algunas ocasiones, en otras ocasiones sí. No lo sé, es un poquito raro, pero para asegurarme ahorita lo que hice fue modificar el template, el prompt template de la siguiente manera. Lo que le dije fue que primero solamente traduzca el texto al español, el texto que se le pasa como input, y lo volví a recalcar que me devuelva dentro de la clave de content el resumen que generó con los puntos claves traducidos al español. Y esto lo puse porque aquí en el format instructions, realmente no sé si esa sea la causa del error, pero aquí en el format instructions lo que nos devuelve este objeto, que de hecho lo vamos a imprimir aquí en print format instructions, aparte de devolvernos la estructura JSON que queremos que tenga la respuesta, también nos devuelve un texto en inglés, que realmente dudo que eso tenga que ver con el propio resultado que entiende el modelo de lenguaje. Pero bueno, de cualquier forma vamos a volver a probar. Espero que esta vez funcione bien. Si se dieron cuenta, la primera vez funcionó, aunque no nos tradujo al español. Pero bueno, aquí podemos ver cómo nos devuelve el formato JSON que queremos que tenga la respuesta, y el texto aparte en inglés que también tenemos, que básicamente nos dice que nos devuelva el esquema en el formato JSON, tomando en cuenta estos caracteres especiales. Bueno, voy a decirle que entre en modo sábelo todo. Hola, bienvenido al modo sábelo todo, hazme cualquier pregunta que necesites. Dime cuáles son las empresas en tecnología más influyentes del 2023 y qué hace cada una de esas empresas. 1. Las principales empresas de tecnología en 2023 son Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Samsung, Dell Technologies, Sony y Meta. 2. Cada empresa se especializa en electrónica, software, servicios en línea, electrónica de consumo, internet, comercio social y soluciones de software. Y esta vez sí funcionó. Realmente no sé si sea lo que acabamos de hacer en el template o qué onda, o simplemente tuvimos suerte. Pero bueno, también si nos vamos aquí a las Assistant Notes, vemos que efectivamente también creo la página de Notion. Ok, esto lo estoy grabando unos días después de haber grabado inicialmente el video, porque hace poco apenas encontré una solución que probablemente os puede ayudar mucho mejor al momento de encontrarnos con errores que tengan que ver con el hecho de parsear nuestra respuesta a un formato como el de JSON. Y este error es bastante simple, y de hecho no sabía que el propio LangChain ya lo tenía. Y es que si se dan cuenta, al momento de inicializar nuestro agente, podemos utilizar un parámetro dentro del propio objeto que se llama handleParsing igual a true. Y por lo que estuve viendo, lo que va a hacer este atributo es simplemente manejar los errores que precisamente tengan que ver con el hecho de parsear una respuesta a un formato como JSON. Si se presenta un error como ese, entonces esta respuesta va a ser enviada primero al modelo de lenguaje, y este va a manejarlo para corregirlo y de vuelta devolvernoslo a nosotros de manera correcta. Y esta vez ya asegurándonos que el formato va a ser correcto, y pues no vamos a tener ningún error o algo por el estilo, cosa que está muy bien. Otra cosa que también hice, que es una pequeña modificación que bueno, no tiene creo que mucho que ver con el tema de manejo de errores, es el que aquí le cambié el tipo de agente. Ahora utilizamos un chat Zero Shot React Description, y por lo que estoy viendo, pues la única diferencia que tiene este con el Zero Shot tradicional es que está optimizado para chats, que bueno, yo estoy probándolo y no hay mucha diferencia, pero vamos a usarlo por si acaso, ¿no? Para experimentar. Y bueno, para ver que esto sigue funcionando correctamente y ver que esta vez ya tenemos más respuestas certeras que errores, como lo teníamos en un inicio. Entonces vamos a probar súper rápido esto de aquí. Vamos a volver a utilizar Python assistant.py. Por cierto, no están viendo mi cara porque realmente no estoy grabando con la cámara, pero bueno, eso es lo de menos realmente. Así que vamos a pedirle que entre en modo sábelo todo. Hola, bienvenido al modo sábelo todo, hazme cualquier pregunta que necesites. Dime
Dime qué son las escuderías dentro de la Fórmula 1 y para qué sirven. Bueno, aquí lo que hice fue preguntarle 1. algo... Las escuderías son equipos de competición de coches o motos de carreras con pilotos profesionales. 2. En la Fórmula 1, son un selecto club de equipos de pilotos con licencia para disputar las carreras que componen el Mundial de F1. Ok, bueno, aquí le hice una pregunta sobre algo que realmente no tengo casi nada de conocimiento y pues precisamente quería consultar eso porque es algo que no sé. Y esta respuesta de aquí, bueno, no me convenció mucho, la verdad, me dio una definición de lo que es una escudería dentro de la Fórmula 1, pero a su momento le hice la misma pregunta y la respuesta fue mucho más completa. Justamente aquí está, me dice que son un equipo de pilotos de licencia para disputar carreras en el Mundial Fórmula 1, son responsables de diseñar y construir los coches que compiten en cada carrera. Aquí sí que me está diciendo para qué sirven las escuderías. Cuenta con equipos de ingenieros que trabajan en el desarrollo y el objetivo es maximizar el rendimiento y velocidad del coche. Esta respuesta está bastante más completa, pero bueno, aún así de alguna manera ya nos dio el error con el tema del formato del JSON, cosa que está muy bien. Y otra cosa que quería comentarles es que no esperen que siempre tengan respuestas muy completas o que sean justamente lo que estaban buscando. Hay que tomar en cuenta que esta tecnología es relativamente nueva y está en constante mejora, por lo que no es que los resultados van a ser muy precisos o muy perfectos, digámoslo de cierta manera. Así que tómenlo con muchas pinzas, pero aún así experimenten todo lo que puedan y intenten utilizar esta herramienta para ver qué resultado les trae en base a lo que ustedes preguntan. Aún así creo que está bastante bien. Pero bueno, ahora les voy a dejar con mi versión del pasado para despedir el video. Vale, conclusiones que puedo sacar experimentando con el tema de la gente y la herramienta de el motor de búsqueda de Google. Que esto nos viene muy bien cuando queremos hacer consultas como estas. Como cuando no sabemos algo y queremos buscarlo en internet, es verdad que lo podemos hacer directamente aquí, ir al navegador y buscarlo por el teclado y bla bla bla. Pero si nos damos cuenta, esto nos puede ahorrar de alguna manera un poco de tiempo, ya que nos da respuestas para cosas que no conocemos muy bien, que sean actuales, por supuesto, y nos la condensa poniendo unos puntos clave. Para eso está genial esta implementación, al menos con este motor de búsqueda. Recuerden que LangChain tiene más integraciones, incluso con más motores de búsquedas, pero probé más o menos las otras integraciones y obtener la API key era un poquito más compleja. Algunos incluso eran de pago, así que creo que este Serper API es de los más sencillos que podemos obtener. Pero si queremos hacer consultas un poquito más complejas, como por ejemplo las que hicimos a los anteriores videos o los que hice también hace un momento de que yo que sé, me busque tendencias de tecnología y cómo yo puedo aprender sobre esas tendencias, entonces ahí sí como que falla sobre todo la API, porque el modelo de lenguaje al menos sabe lo que tiene que hacer, trabaja únicamente con la respuesta que tiene, tampoco es que es un absoluto sabelotodo literalmente que tiene todas las respuestas, sino que trabaja con la respuesta que le dé el motor de búsqueda. Y con el motor de búsqueda nos vuelve resultados que tienen que ver mucho sobre todo con la publicidad, es decir, que los primeros resultados que va a encontrar el asistente o el motor de búsqueda son precisamente cosas que se quieren promocionar, ¿no? Por ejemplo, le pregunto cómo podría yo aprender sobre tal tendencia de tecnología y el primer resultado que encuentra es algún curso que se vende en esa tecnología en específico, entonces eso es lo que va a devolvernos, pero al final no es lo que queremos, no nos sirve mucho esa respuesta. En cambio, si buscamos cosas que no conocemos, que sean actuales y queremos informarnos un poco, tal vez tener un poquito más de contexto sobre esas cosas, ¿no? Como por ejemplo la consulta que acabamos de hacer, entonces ahí sí que parece que esta función pues no está del todo mal. Pero bueno, aún así está bien conocer eso. Eso significa que quizá podemos crear más roles dentro del asistente virtual, uno que nos sirva para ese tipo de funciones y otro que sí que nos sirva para lo que hicimos, por ejemplo, en los anteriores videos, que nos dé respuestas mucho más útiles para cosas que queramos aprender, básicamente. Pero está genial. Lo que sí quiero que se queden en este video es con este tema del framework de React, que el asistente, o mejor dicho, que el modelo de lenguaje, perdón si a veces digo asistente virtual en vez de modelo de lenguaje, pero digamos que ambos son la misma cosa, aunque no lo son obviamente. Pero lo que quiero que se queden es que el modelo de lenguaje, utilizando prompts un poco más complejos, está en la capacidad de poder primero tomar la decisión de utilizar X herramienta en base al prompt inicial que se le haya dado. Luego tomar la acción de utilizar esa herramienta en específico, conectarse a la API de esa herramienta,
esperar a la respuesta de esa herramienta y en base a eso tener un pensamiento de decir, ok, esta respuesta está bien o aún me falta indagar un poquito más porque aún necesito encontrar la respuesta definitiva a lo que el usuario me preguntó en un inicio. Y tener ese ciclo constante de pensamiento, tomar acción, observación y luego pasar a la siguiente cadena, al siguiente nodo dentro de la cadena, hacer la acción que se haya definido en esa cadena y al final devolver la respuesta final o definitiva como la podamos ver aquí. Eso es lo que quiero que se quede en este video, ¿ok? Y bueno, la verdad es que no está mal. Lo que podemos hacer en las siguientes entregas de esta saga de videos es retomar la anterior funcionalidad que tenía el asistente virtual, que era la que no estaba conectada a internet, pero que nos devolvía respuestas un poquito más útiles para nuestras preguntas, e incluso de hecho dentro de esta misma función darle roles más específicos pero que no estén necesariamente conectadas con internet o conectadas en este caso con el motor de búsqueda, sino que esté conectada a alguna otra herramienta más específica, como por ejemplo con algo que tenga que ver con preguntas científicas y tal. Y bueno, eso por ese lado. Creo que ya hemos terminado el tutorial del día de hoy. Sé que quizá ustedes van a tener unos cuantos errores y intentar replicar este tutorial, por lo que si tienen esos errores déjenme saber en los comentarios para que yo les pueda ayudar, por supuesto. Y nada, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, déjenme saber también en los comentarios con sus likes, sus suscribidas y todo eso. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en la siguiente entrega con más cosas interesantes. Ya veo qué es lo que hago con este asistente porque realmente se pueden hacer unas cuantas cosas más. Y nada, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye.